Vamos a pasar ya en unos segundos, vamos a entrar con la mesa de especialistas que los jueves, la verdad, material nos sobra para poder platicar de tantas cosas. Así es que doy la bienvenida. Buenas tardes, Ricardo Ravelo. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Un gusto saludarte, también al público que nos sigue y también, obviamente, a mis compañeros Víctor Ronquillo y Osvaldo Zavala, que estamos aquí ya listos para entrar al debate. Puestos, muy bien, muy bien. Víctor Ronquillo, buenas tardes. Hola, buenas tardes y también un saludo para el público y obviamente para los colegas, para ti y para todo el equipo de producción, Julio, que hace posible jueves con jueves esta mesa. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti, Víctor. Osvaldo Zavala, buenas tardes. Hola, Julio, qué placer estar aquí de nuevo contigo y con el público. Un saludo por supuesto a mis compañeros Víctor Ronquillo y Ricardo Ravelo. Muy bien, muchas gracias. La verdad es que pues es muy interesante cada jueves con todo lo que nos hacen favor de analizar y de comentar. Material hay mucho, desde luego, para una mesa de análisis. He procurado ir preguntando de una manera en orden a cada uno de ustedes para que inicien la discusión. Creo que lo hice con Ricardo, luego con Víctor, y me gustaría, si no me estoy equivocando, creo que me tocaría ahora que sea Osvaldo quien inicie esta mesa de análisis y de debate. Y bueno, le pregunto, Osvaldo, ¿qué hay sobre qué te llamó más la atención del segundo informe entregado por el presidente López Obrador? Generó mucho ruido, mucha discusión, el señalamiento de que la delincuencia organizada ya no manda, que ya no hay tortura, que ya no hay masacres y algunas cifras relativas con descenso del índice delictivo en general y el mantenimiento en extorsión y en homicidio doloso. ¿Qué nos dice sobre ese tema, Osvaldo? Pues sí, mira, yo entiendo que un informe de gobierno pues es una forma también de hacer política, pero pues es cierto que las cifras no favorecen a este sexenio, por lo menos en estos primeros 2 años. Ahora, yo entiendo que el presidente reconoció que hay un incremento en el homicidio y en la extorsión. También entiendo que pues hubo ahí una suerte de subestimado de los demás delitos del fuero común y sin embargo yo no sé si eso necesariamente puede pensarse como una descontextualización plenamente, porque pues sabemos que hay condiciones muy específicas y muy complejas en estos últimos 6 meses, sobre todo, ¿no? Con la pandemia y con pues el desconcierto que ha generado no solamente la enfermedad como en el distanciamiento social, sino también pues cómo no, en realidad tenemos un problema de entendimiento de lo que está pasando realmente en las calles, ¿no? Es decir, tenemos muchas lagunas sobre cómo categorizar la violencia, cómo entenderla y cómo comprender la magnitud de lo que está ocurriendo. Ahora, es cierto que debe alertarnos que ya van alrededor de 60,000 muertes violentas en lo que va el sexenio de López Obrador, y que es cierto que 2019 y probablemente 2020 serán los años más violentos en récord, pero también hay que comprender, y yo creo que esto es importante, que pues tenemos un contexto más amplio de 12 años de violencia, de la mal llamada guerra, de la militarización, que hemos discutido aquí ampliamente, y donde pues tenemos un tejido social profundamente dañado. Dicho todo esto, es decir, concediéndole el beneficio de la duda, a mí me preocupan 2 temas en particular, y yo insisto prácticamente todas las semanas en esto, pero porque cada vez veo más banderas rojas al respecto. Uno, pues es el tema de los abusos y cometidos por las Fuerzas Armadas. El 24 de agosto vimos circular este video de un patrullaje militar asesinando extrajudicialmente a 12 personas en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Ese mismo día comentamos aquí también en esta mesa cómo se reportó este millonario desvío de fondos de parte de Sedena, 156 millones de dólares desviados. Entonces yo creo que hay un enorme problema, una enorme tensión, un dilema, yo lo siento en el aire, ¿no? Y es tal vez lo que para mí transmitió en parte el informe de gobierno. No tanto pensar qué hacer con el problema de la violencia, porque sabemos que es un problema grave y que se está tratando de entender y de atender
en la medida de lo posible, a pesar de cómo se agrava con la pandemia. Pero por otro lado tenemos un problema, insisto, más bien institucional, estructural, que es el de la militarización. Y yo creo que este problema no está plenamente tal vez identificado por el gobierno federal en su extensión. Siento que se trata de presentarnos esta productiva relación entre presidencia y Fuerzas Armadas. Entiendo la estrategia y la lógica de eso, pero yo quiero insistir en que estas alertas, estas banderas rojas que estamos viendo, el regreso de asesinatos extrajudiciales que no se investiguen o que se investiguen poco, es decir, que se nos digan que se está investigando pero que no tengamos resultados claros, y sabiendo además que no podemos confiar en el fuero militar como para que juzgue estas cuestiones, pues tenemos la necesidad urgente de plantearnos esta pregunta y planteársela al Ejecutivo, es decir, qué hacer ante esta oleada militar, este control militar que está surgiendo por todo el país, donde estamos viendo preocupantemente el regreso de ejecuciones extrajudiciales. A mí me preocupa muchísimo ese tema, y pues yo abro la mesa con eso, ¿no? Pensar que el informe de gobierno tal vez necesita un adendum sobre la militarización, que nos explique claramente, ¿no? Dónde está el ejército, qué están haciendo. Yo quisiera más claridad al respecto. Entiendo que se nos habla de entrenamiento de derechos humanos, etcétera, pero creo que todavía necesitamos comprender mucho más hasta dónde llega la expansión del ejército y la muy endeble frontera entre Fuerzas Armadas y Guardia Nacional, que como sabemos pues es prácticamente inexistente. Entonces me preocupa esto, me parece que es para mí el tema más importante, y creo que se habló pues, relativamente poco de la militarización en el informe. Bien, gracias Osvaldo Zavala. Ricardo Ravelo, ¿cuál es tu opinión, tu punto de vista sobre este tema, por favor? Bueno, yo le veo al informe un tinte inevitablemente propagandístico, pero me llamó la atención la facilidad con la que miente Andrés Manuel López Obrador. Es decir, es una manera un tanto ya mecánica de exponer cifras, negar hechos. Yo no sé si esto es consciente o inconsciente, o es tan consciente que de pronto cree que la sociedad lo va a asumir como una verdad irrefutable, ¿no? Digamos que si en algún momento la delincuencia organizada se ha sentido cómoda, ha sido en este tiempo que ha gobernado López Obrador el país, y en realidad la delincuencia organizada opera con mucha tranquilidad, opera con mucha comodidad, con demasiada impunidad, hay cero riesgos. Me parece que todo esto construye o ha construido un territorio verdaderamente paradisiaco para las operaciones del crimen organizado, porque, bueno, tan pronto vimos que el presidente expuso que la delincuencia organizada ya no manda, pues apenas habían transcurrido unas cuantas horas cuando en Cuernavaca, Morelos, se dio una ejecución en un velorio donde fueron masacradas ocho personas en una de las colonias conocidas como Varona, de las más violentas que hay en ese estado. Y aunque en redes sociales y en distintos medios se cuestionó, digamos, la pasividad, el contubernio o la ineficacia del gobernador Cuauhtémoc Blanco, lo cierto es que, bueno, el tema del crimen organizado es de competencia estrictamente federal, y obviamente es una de las asignaturas, digamos que sensibles, estratégicas, que el presidente se comprometió a enfrentar, y que, como lo dijo hace un momento Osvaldo, no obstante que este gobierno ya es el que ha abierto la puerta a una mayor militarización, ni con Calderón lo vimos, pues lo cierto es que seguimos viendo la ausencia de una estrategia clara, definida, para enfrentar este flagelo. Por ejemplo,
hay un trabajo que me parece muy interesante de la Unidad de Inteligencia Financiera, que es el adecuado, pero es insuficiente. Hay, digamos, grandes vacíos, como por ejemplo la estructura empresarial que protege al crimen y que está vinculada al lavado de dinero, las redes políticas, que obviamente el presidente no ha tocado, y considero que es un tema que no va a tocar, no obstante que ya recientemente lo reconoció con el caso del Marro en Guanajuato. Él habló que este hombre figuró y se desarrolló como criminal gracias a la corrupción institucional, pero no es solo el caso de Guanajuato, es el caso de todo el país, donde alcaldes, regidores, síndicos, policías, jefes de policías de tránsito, la policía federal que todavía anda ahí operando, las policías locales, los candidatos a puestos de elección popular, gobernadores, la mayor parte de toda esta estructura política ligada a la empresarial, pues está vinculada a negocios del crimen organizado, y obviamente hasta hoy no vemos una acción integral enfocado al desmantelamiento de la red patrimonial criminal que opera en México. De tal manera que ante este vacío absoluto de Estado, de acciones, pues el presidente no puede hablar de que la delincuencia organizada ya no mande, nada más porque él lo dice, cuando los hechos lo están desmintiendo constantemente. Bien, gracias, Ricardo. Víctor Ronquillo, tu opinión, por favor. Bueno, pues son varias cosas, ¿no? Creo que en principio había que señalar, y ahí tengo coincidencias con el punto de vista de Ricardo, ¿no? Había que señalar quiénes son los opositores a este gobierno, ¿no? O sea, en qué medida el crimen organizado, entendiendo no solamente como el narcotráfico, conforma una oposición fuerte al gobierno de López Obrador. Y cuando hablo del crimen organizado, hablo de toda esta red de complicidades establecidas por un Estado mafioso, no solamente por un Estado narco, en donde lamentablemente se da una simbiosis entre el poder político y estos poderes emergentes que tienen que ver con el tráfico de influencias, el empresariado corrupto, y que tienen que ver también con esta irrupción de grupos favorecidos económicamente con lo que podemos considerar la industria del delito, ¿no? Grupos que además establecen vinculaciones muy fuertes y alianzas políticas. Dicho de otra manera, no podemos entender la proliferación, la prosperidad del crimen organizado sin la protección del poder político en ningún país del mundo, y obviamente tampoco aquí. Lo otro es que, bueno, creo que hay elementos, ¿no? Yo creo que hay elementos importantes que rescatar de la gestión de López Obrador en términos de esta lucha contra, pues sí, el mal que mayormente aqueja a este país, ¿no? Es cierto, la pobreza ocupa un lugar determinante, y México, los gobiernos anteriores lo convirtieron en una fábrica de pobres, pero no hay duda que el mal de la inseguridad, el mal de las violencias generadas por este clima atroz, pues son una de las preocupaciones fundamentales. A mí me parece que lo primero es que en el informe se reconoció de manera clara cuáles son los dos delitos que no se han podido abatir y que están en constante crecimiento, ¿no? La realidad de los homicidios dolosos, en donde, pues si uno, digamos, se acerca no solamente a las cifras, sino a quiénes están detrás de estas cifras, a quiénes son las víctimas que se dan en estos hechos, uno encuentra hechos lamentables, ¿no? Por una parte sí, la mayor parte son jóvenes, la mayoría de ellos sin opciones de futuro, muchos de ellos, quizá también la mayoría, vinculados de una o de otra manera a
la industria del crimen organizado en este país y en muchos casos lo que está detrás de ello son conflictos por el territorio del narcomenudeo y por otros delitos vinculados a esta industria del delito, ¿no? Como puede ser la trata de personas, como puede serlo también, y esto es importante señalarlo, bueno, el delito del control político. El narcomenudeo implica también un control del territorio. Pero el reconocimiento de esta realidad, pues nos hace ver un elemento o dos elementos centrales, ¿no? Una, que lamentablemente estos conflictos entre diferentes grupos, avivados o no por lo que podemos considerar los beneficiarios de este conflicto en términos económicos y políticos, aquí hemos hablado de a quién le conviene tener un país en llamas, de qué industrias o qué industria es la que se favorece del creciente armamentismo en este país, hemos hablado mucho de ello, quién se beneficia del control de los territorios, ¿no? Pero no hay duda de que este aumento del homicidio doloso es una realidad, y más allá de pues pensar que hay inflexiones y estas cosas que de pronto se dicen, esto es lamentable. Lo otro es que el delito de la extorsión revela que nos encontramos en un profundo terror, que realmente esta estrategia de generar el terror de una guerra es real, y que esto tiene que ver mucho pues con una acción política. Sin embargo, yo considero que en ocasiones no miramos en conjunto lo que ocurre, y que en ocasiones tenemos una perspectiva a la que estamos acostumbrados los periodistas, sobre todo los periodistas que hemos tenido una perspectiva de disidencia, una perspectiva que intenta ser sólida, académica, informada, en fin. Pero bueno, no creo que hay muchos elementos, mucha información en donde, pues bueno, uno puede estar o no de acuerdo con los datos, pero los datos que se presentan, sobre todo en las giras de López Obrador a estados en donde la delincuencia organizada ha irrumpido de manera violenta desde hace muchos años, indican disminución en ciertos delitos, ¿no? Pero en la mayoría de las veces el delito que no se ha batido tampoco, así como el homicidio doloso y la extorsión, es el narcomenudeo, que tiene que ver con el control del territorio. Lo otro, sí, que yo aquí ya lo he señalado, sí, y así como estoy en contra de la militarización, y estoy en contra de que, bueno, y me parece también muy sintomático que sea agradecido la labor de la Secretaría de Defensa, de la Secretaría de Marina, en el informe, ¿no? Fueron los dos únicos funcionarios que mencionó López Obrador. Pues es que pareciera que son el único gobierno al que le reconoce, ¿no? Claro, es terrible, pero también hay que reconocer, y esto me parece importante, que desde la perspectiva del actual gobierno, la estrategia tiene dos elementos centrales. Una parte tiene que ver con la contención y tiene que ver con este ejercicio de militarización que aquí hemos señalado, y otra parte tiene que ver con una política social. Uh-huh. En los estados como Sinaloa, en Tamaulipas, en Coahuila y en Nuevo León, en este momento se destinan muchos recursos sobre todo a estos jóvenes que pueden ser capturados por el crimen organizado. Uh-huh. Se fundan universidades. Esto puede resultar demagógico, pero ahí están los hechos. Entonces creo que también me parece sí, fuera de lugar no reconocer estos hechos. Y algo sí, que es muy importante y que lo hemos señalado en otras ocasiones, ajá, y que fue Osvaldo el primero que lo trajo a esta mesa, ¿no? Sí. El cambio de un discurso, de una narrativa. Sí. No se habla de la guerra del narco más, ¿no? Bien. Julio, ¿podría agregar un par de cosas, sí, Julio? Sí, por favor. Además te toca el turno, adelante. Bueno, lo que quería nada más decir es que me parecería también importante resaltar que en el informe tenemos que notar que, para ser un poco justos con todo esto, es que por lo menos la tasa de homicidios pareciera que se está estabilizando, y eso es importante, ¿no? Es decir, pareciera que es un consuelo pobre, pero en realidad no lo es. Es decir, yo creo que hay que atender lo importante que resulta que esta cima que estaba alcanzando el
el homicidio doloso parece que por lo menos está llegando a un cierto valle y se está estabilizando, y eso para mí me parecen buenas noticias. La otra cosa que iba a decir también es que... Pero buenas noticias estadísticas, porque en la calle todo mundo sigue preocupado, los asaltos, las combis, las masacres. A eso justo iba, que pensar el crimen o la estadística del crimen que estamos viendo, que sin duda es alarmante y que debe de tenernos muy, muy preocupados, es que no podemos llamarlo solamente bajo el paradigma de crimen organizado. Es muy difícil determinar todo esto, es decir, no porque haya homicidio doloso es necesariamente producto de un crimen organizado. Entonces yo creo que aquí el matiz que hizo Víctor me parece importante, pensar que cuando hablamos de violencia, pues hay muchas derivas de esta violencia, y muchas de esas derivas son producto de una relación estructural de criminalidad inserta en los mandos policiales, en la clase político-empresarial y ciertamente en los mandos militares. Entonces, a mí me parece importante traer todo esto a colación, porque en realidad, aquí es donde discrepo con Ricardo, no hay un vacío de Estado. Lo que hay es una saturación de Estado. O sea, tenemos un Estado ultra armado, militarizado, sumamente hostil, que está deteniendo migrantes, que está por todo el país. Se nos dijo que la Guardia Nacional tiene presencia ahora en todo el territorio nacional. Yo he visto cifras alarmantes de la militarización, que se dice que son alrededor de 150,000 elementos, algo que es un precedente, ¿no? Sí, en todo el país de la presencia del ejército. Entonces estamos en un país sitiado por militares en muchas zonas, y lo que sabemos de la experiencia que nos dejó la militarización, sobre todo en el sexenio de Calderón, es que a mayor presencia de Fuerzas Armadas, mayor criminalidad. No estoy diciendo con esto que esta correlación explica que las Fuerzas Armadas son las causantes necesariamente de esta criminalidad, sino que esa correlación algo nos dice, nos pone claramente en evidencia, pues, que una sociedad militarizada no puede vivir, no puede ni arrancar siquiera un proceso de pacificación. Entonces yo creo que tenemos que cuidar cómo hablamos de estos 60,000 homicidios y no hablar solamente de crimen organizado rápidamente, porque al hacerlo creo que caemos en ese juego, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué va a hacer el gobierno federal? Queremos que responda, ¿cuál es su respuesta? Y la respuesta que se implica en esa pregunta es necesariamente la respuesta de mano dura, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos para que el Estado por fin se decida a ser otra vez ya deliberadamente violento, de que de por sí ya lo está haciendo, pero ahora sancionar esa violencia como algo necesario? Entonces yo quisiera alertar sobre eso, ¿no? Para no caer otra vez en esta lógica de necesitamos más soldados, como llegó a decir el analista Alejandro Hupp, a lo mejor un poquito más de tropa para arreglar estas cuestiones, ¿no? Como si la tropa fuera lo que nos regalara de algún modo la pacificación. Les recomiendo, por cierto, ya que hice ese gol sin querer, el libro La Tropa de Daniel Arrea y Pablo Ferri, donde justo analizan precisamente por qué los soldados se insertan en esta cadena de mando asesina y por qué esta máquina de matar no debería ser nuestra respuesta a temas de seguridad. Osvaldo, y sin embargo, pues lo que hoy está en marcha es un proceso totalmente dominado por los militares. No es menor el hecho de que haya agradecido específicamente al secretario de la Defensa Nacional, al secretario de Marina y al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. No lo hizo con el personal de salud por la pandemia, con el personal de educación por el regreso a clases, en fin. Fue, me parece, que un signo muy preocupante del papel de absoluta relevancia de las armas, de las Fuerzas Armadas en el manejo del país, y no veo que este gobierno se encamine a pensar en corregir ese camino. ¿O tú ves algo en ese sentido? No, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que el presidente vive un extraño dilema en estas cuestiones, y que en realidad no tiene mucho espacio a donde socorrerse. No, con esto no estoy diciendo que estoy de acuerdo para nada con la política de militarización. Al contrario, lo que quiero señalar es que estamos en una constante de militarización que no es solo siquiera exclusiva de México, sino del resto del continente, y que esta oleada militarizada forma parte ya de toda una visión de gobierno que coloniza todos los demás sectores del país.
Esto es algo que gente como David McIntyre, por ejemplo, ha visto muy inteligentemente al estudiar el fenómeno de la seguridad nacional. El discurso de seguridad nacional coloniza todos los espacios de lo social, es decir, ya para hablar de salud hay que hablar de seguridad nacional, para hablar de migración es seguridad nacional, hasta para hablar de educación hay que hablar de seguridad nacional. Entonces tenemos este paradigma que es una era propia del neoliberalismo, de la violencia del neoliberalismo, donde, insisto, el mayor detentor de estas condiciones de posibilidad de la violencia es el Estado mismo, el Estado militarizado que usufructa de este paradigma a partir de la distribución del ingreso, de la prominencia del ejército, la circulación de las armas y el demérito o digamos el subvalor que de pronto adquiere la vida humana sí, como en un segundo plano. Y yo creo que esa es la gran tensión, y a eso me refiero con dilema, que está experimentando y que evidencia la presidencia de López Obrador. Yo creo que él sinceramente quiere la pacificación del país, creo que se lo propuso como candidato, creo que lo integró con cierta claridad en su proyecto de gobierno, pero ahora está en una clara tensión directa con esta inercia de la militarización, y entonces aquí es donde entran estos juegos de representación, y por eso son tan importantes las narrativas, porque es cómo narra el país, el ejército, las fuerzas armadas, qué se le dice al presidente que está pasando, cómo caracterizar esta violencia que convence a un presidente de ir en una dirección y no en otra. Y yo creo que claramente estamos viendo, como dices, Julio, un giro peligroso en el que pues quienes parece que están ganando y llevando la mano ganadora, pues son justamente los militares, no solo en el saludo que les hace el presidente, sino en todas estas prebendas increíbles que les está dando, ¿no? Ya hablamos de esto, el aeropuerto, las aduanas, las fronteras, etcétera. Entonces, digamos, aquí la pregunta entonces es, ¿cómo ayudar en tanto analistas a romper estas inercias de representación? Es decir, y yo creo que nuestra contribución puede ser justo a hacer estos huecos de duda sobre cómo se narra la violencia del país, cómo se está pensando la violencia del país, y aquí yo creo que nuestro trabajo puede tal vez ser un poco útil, es decir, tratar de discernir con mayor claridad qué es lo que decimos cuando hablamos de 60,000 muertos, de extorsión, etcétera. Bien, gracias Osvaldo. Ricardo Ravelo, los temas que normalmente tocamos pues son los relacionados con seguridad pública, seguridad nacional, crimen organizado, pero también con frecuencia le entramos al otro enfoque que es lo político. Te pregunto, Ricardo, mañana se van a aprobar o a rechazar los nuevos partidos políticos, entre ellos México Libre, cuyo principal promotor, que es Felipe Calderón, pues está en un entretejido de acusaciones, de señalamientos, de libros, de reportajes, como relacionado o cuando menos permisivo en cuanto a actos del crimen organizado con su secretario de aquel tiempo, Genaro García Luna. Está también los grupos sindicales, el del Bester Gordillo, el del CENTE, de lo que antes fue Nueva Alianza, y el de el sindicalista Pedro Aces. Además se habla de que podría ser aprobado un quinto partido, que sería Encuentro Solidario, que es el que antes conocimos como PES. Pero a lo que voy, Ricardo, pues construimos el futuro político a partir de partidos, de candidatos, de elecciones. Así construimos el poder político. En la esencia de ese poder político, de esa construcción, suele haber dinero de narcotráfico, de crimen organizado, dinero de corrupción. ¿Cómo podemos construir algo diferente si en esencia partimos de lo mismo? Sí, mira, yo creo que este es un tema súper interesante, en principio porque se habla de nuevos partidos, otros ya, algunos, digamos México Libre, el CENTE, el Bester, bueno, pues cargan con el estigma de la corrupción, el estigma del crimen organizado. A mí me parece que esto todavía está por ahondarse más ahora que se abra el juicio en Estados Unidos contra Genaro García Luna, que dicho sea de paso, bueno, ya se fueron señalados sus dos más cercanos colaboradores allí como parte de este esquema de corrupción que operó en el sexenio Calderón. Pero bueno, yendo a este punto, de lo que no habla la autoridad, ni es una exigencia de la sociedad todavía,
no obstante que las consecuencias de esa corrupción las padecemos como pueblo, como sociedad, es que no haya ningún tipo de controles para impedir que el flujo de dinero sucio llegue a los partidos y como consecuencia de ello a los candidatos que probablemente lancen estas organizaciones partidistas en el futuro inmediato. Uno de los grandes problemas, a mi ver, que ha enfrentado el país desde hace muchos años, es el dinero sucio en la política. Uh-huh. Y no obstante que se ha cuestionado, no de manera tan fuerte como se está haciendo ahora, por ejemplo, con la militarización, que no está dando ningún resultado frente al crimen organizado. A mí me parece que es sumamente importante que hoy la sociedad, las propias cámaras de diputados, en fin, la sociedad representada, pueda exigir transparencia en este tema ultra sensible, que es el surgimiento de nuevos partidos políticos, pero ¿cómo van a operar? Porque se entiende que, bueno, el dinero público que disponen o que han dispuesto, pues es insuficiente para, por ejemplo, construir campañas políticas, como lo vimos recientemente con toda esta estrategia malévola que construyó Enrique Peña Nieto al disponer dinero público para financiar campañas del PRI. Se supone que el PRI tuvo en aquel momento uno de los presupuestos más grandes para sobrevivir, para operar sus proyectos políticos, pero no obstante dispusieron de dinero público y del crimen organizado, porque recuerdo las declaraciones de Manlio Fabio Beltrones, cuando dijo que su partido había, por ejemplo, lanzado candidatos, había postulado candidatos ligados al narco, por ejemplo, en Tamaulipas, ¿no? Pero este es un problema donde no interviene el INE, donde no interviene la Fiscalía Electoral, donde no hay ningún tipo de cuestionamiento en las cámaras, ni de senadores, ni de diputados, donde parece que es un tema que, digamos que al calor y en medio de esta agitación política ya próxima a lo electoral, siempre se deja de lado, y el dinero criminal fluye sin ningún dique de contención. Uh-huh. Entonces creo que ahora es sumamente peligroso, porque justamente de este financiamiento criminal que opera con toda libertad, porque no hay diques, entiendo, no hay estructura legal que lo impida, de eso dependerá qué tipo de candidatos van a llegar a las gubernaturas, qué tipo de candidatos van a legislar en los estados, qué tipo de candidatos van a gobernar municipios y qué tipo de personas van a legislar a nivel federal. Es decir, es preocupante que si esta puerta del dinero sucio no se cierra, no se transparenta, la estructura criminal seguirá estando en el poder, porque nunca he quitado el dedo del renglón al decir que el corazón verdaderamente, el centro del crimen organizado está en la estructura política, que lo que vemos afuera con las masacres, etcétera, pues son operadores, son verdaderamente operadores de una suerte de crimen desorganizado que opera con impunidad también, pero que el verdadero crimen está en la estructura de poder. Uh-huh. De ahí parte, y que está financiado obviamente por las mismas empresas de las que yo mencioné hace un momento, este fenómeno, uh-huh. Empresas del crimen, estructuras políticas que siguen operando y que están intocadas. Ahora, hace un momento decía Osvaldo algo en relación con este tema de las cifras. Yo además quería abonar en esto, es decir, más allá de narrativas de un enfoque o de otro, me parece que la realidad se narra sola, ¿no? Se narra sola, y si algo está faltando en este gobierno son resultados
si son más homicidios, si son menos, si hay robo de autos, más menos, a mí me parece que es lo de menos. El tema es que hoy no vemos resultados claros y que la percepción de inseguridad en la calle es verdaderamente grave, porque la gente en Morelos, en Veracruz, en Tamaulipas, la gente enfrenta miedo, tiene miedo por lo que está observando, ¿no? Un crimen desatado y un país militarizado que yo me preguntaría, ¿para qué? ¿Para qué tantos militares si el crimen sigue operando con impunidad, ¿no? Bien, gracias Víctor, gracias Ricardo Ravelo y Víctor Ronquillo. Pues ahí vienen ya México Libre, los partidos del Baester, del CENTE, lo que era antes Nueva Alianza, y del sindicalista Pedro Aces. ¿Qué opinas sobre eso y qué tanto crees que pueda venirse una oleada de dinero pues oscuro, si no solo del crimen organizado, sí de financistas privados para la política en este año complicado, en esta elección del próximo año, Víctor Ronquillo? Son de veras muchos temas, muchas ideas. Espero tener cierto orden en la respuesta, colegas, Julio, público, pero yo creo que hay un tema que es fundamental en este momento y que tiene que ver con la representatividad en los partidos, ¿no? Los desfiguros que vimos la semana pasada en cuanto a la elección del presidente para la Cámara de Diputados, de la Junta Directiva de la Cámara de Diputados, dejan ver claramente esta crisis terrible, ¿no?, del sistema político mexicano. Los partidos que seguramente encontrarán su registro el próximo viernes, bueno, el día de mañana, pues ninguno de ellos me parece que representan auténticamente a instancias, ¿no?, de ciudadanos, no representan de ninguna manera una propuesta de futuro, de esperanza, sino todo lo contrario, ¿no? Esto en cuanto a estos partidos. Lo otro que me parece muy importante señalar en relación a lo que decía Ricardo, es que verdaderamente es preocupante. Yo decía que el verdadero enemigo político de López Obrador sin duda es el crimen organizado, el crimen no organizado, entendiendo por ello solamente al narcotráfico y a estas fuerzas, sino a estos espacios que tienen la capacidad de convertirse en el gran elector, ¿no? Recuerdo mucho, lamentablemente, lo que ocurrió con este personaje, Egidio Torre Cantú, en Tamaulipas. Y obviamente en el estado de Tamaulipas ejecutado en rumbo al aeropuerto, claro. Sí, en plena campaña, ¿no? En plena campaña, a unos días de la elección en la que el PRI iba a ganar como ha ganado en Tamaulipas, así es. Claro. Y bueno, Tomás Yarrington, el propio García Cabeza de Vaca, ¿no? Señalados. Yarrington pues siguiendo un proceso por estos vínculos con el crimen organizado. Entonces sí, obviamente uno de los temas sobre los que tenemos que tener mucha preocupación es este espacio absolutamente discrecional de recursos de esta industria del delito, de estos poderes fácticos ligados a esta realidad del crimen organizado, donde participan los grupos del narcotráfico, pero también participan estos grandes empresarios, ¿no? Los negocios oscuros terribles de la minería y del despojo son parte de esta terrible realidad. Y bueno, ante ello también no podemos olvidar que, ha habido estados y existen lamentablemente hoy en día estados como entidades del país controlados por el crimen organizado, como ocurrió con el estado de Quintana Roo en la época de Mario Villanueva. Aunque ahora se encuentre libre, los hechos demostraron no solamente era dar paso a los cargamentos de droga que venían del sur y iban hacia el gran mercado del norte y que volaban en los famosos aviones de Amado Carrillo, el Señor de los Cielos, era utilizar a este estado como una plataforma, ¿no? Y luego lo otro, que eso también es muy importante y que va más allá del financiamiento
posible de las campañas, es que al final de cuentas, cada vez con mayor frecuencia, el gran elector son estas fuerzas oscuras, y en muchas ocasiones estas fuerzas oscuras imponen a sus candidatos. Está el caso de Iguala, ¿no? O sea, no podemos entender lo que ocurre lamentablemente en relación al caso Ayotzinapa sin esta realidad. También no podemos entender lo que ocurrió con el crimen de la colega de la jornada asesinada, Miroslava Breach, sin este espacio terrible de contubernio, y más allá del contubernio, de ocupación del espacio político por fuerzas criminales, ¿no? Sí. Y los ejemplos pueden ser muchos. Este es parte de la realidad. Por eso yo iniciaba mi participación en esta ocasión con esta reflexión. O sea, ¿quiénes son los enemigos, los adversarios políticos de López Obrador con mayor poder? Sí, son algunos de los gobernadores ligados a estas fuerzas oscuras, sin duda. Sí, son indudablemente algunos de los presidentes municipales que establecen un control territorial determinante en estos lugares, sin duda. Pero también lo son estas fuerzas oscuras. Ojo, y esto también es parte de una muy compleja realidad. Indudablemente, estas fuerzas oscuras también tienen y han tenido, evidentemente, y se puede probar con muchos hechos, capacidad de penetración en las Fuerzas Armadas de este país, ¿no? Sí. Bien, gracias Víctor Ronquillo. Osvaldo Zavala sobre el mismo tema, y bueno, yo solo comento, pues terrible el que la construcción del poder político se funde o se finque pues en esta serie de manipulaciones económicas y financieras que comprometen el futuro político a esos intereses que los están financiando. ¿Qué opinas, Osvaldo Zavala? Bueno, lo que pasa es que tenemos un problema de clase histórico, ¿no? en el país. Yo creo que lo que tenemos que recordar es que pues finalmente tenemos una clase gobernante que está al mismo tiempo representando los intereses muy cercanos de la clase empresarial, y que más de las veces son los propios gobernantes la misma clase empresarial. El ejemplo más inmediato que tenemos a la mano pues es el de Romo y la cuestión del Tren Maya, todo el sur y toda la cuestión de agrícola, ¿no? Entonces tenemos un problema ahí grave de una clase alta que administra no solamente la parte empresarial del país, sino también la clase política, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues estamos acostumbrados a que la política se dirima en términos de poderío económico. Esa es la gran enseñanza de Carlos Hank, ¿no? Es decir, un político pobre es un pobre político, y hay un reportaje que lo prueba, ¿no? Reciente de la revista Proceso de Matthew Turlier, no sé si tuvieron la oportunidad de verla esta semana, donde se nos muestra cómo pues el gobierno de López Obrador, dice Turlier, pues está construido por puros fifís, ¿no? Y ahora esto parecería en parte superficial, pero no lo es, porque lo que tenemos es en realidad pues una continuidad de una forma de gobierno, una estructura de gobierno que se asemeja, por cierto, a todas las de las demás democracias liberales del país, y eso es donde también ya ha llevado a un terreno más amplio. Es la falacia finalmente de la llamada democracia liberal, ¿no? O sea, en donde el liberalismo se equivale a poderío económico, ¿no? Eres tan libre como tanto tengas en el banco, ¿no? Y creo que eso es lo que está ocurriendo, por ejemplo, pues en el simulacro de elecciones que tenemos constantemente en Estados Unidos, y del cual creo que derivan muchos de los modelos que hemos aprendido, ¿no? Es decir, en tanto un político tenga un suficiente capital financiero por parte de donaciones, etcétera, pues sus posibilidades de llegar a la presidencia son tales, ¿no? Y ese es el ejemplo, por supuesto, de Donald Trump, pero también de estas dinastías de familias de gente rica y con múltiples negocios que termina pues colonizando el Congreso, colonizando las carteras de gobierno. Ahora, esta cuestión del dinero, pues no creo que puede erradicarse en buena medida, porque tenemos, como decía, pues un problema estructural con la organización de la democracia liberal en general, ¿no? Y yo creo que ese es parte también de una manera en que hemos aprendido a entender nuestro propio gobierno, y creo que mientras no cuestionemos seriamente cómo se ha vendido la idea de una democracia en México, y cómo vemos que es tan fácil desviar fondos públicos para financiar campañas, ¿no? Que pues no vamos a poder salir de este embrollo.
Ahora, lo único que agregaría es que pues finalmente la clase política en general pues está tan dañada que incluso un partido o semipartido relativamente nuevo como Morena pues no ha podido escapar de esta perredización que hemos visto, y esta increíble inercia de trucos y de suciedad que vemos en el Congreso cotidianamente. Esta última disputa que recordaba Ronquillo, que ocurrió en estos últimos días, pues es más que un botón de muestra. Yo creo que es muy desesperanzador finalmente, ¿no? Porque lo que estamos viendo es, digamos, lo que ocurre en el mundo empresarial de desvío de fondos, de saqueo, de rapiña, etcétera, ocurre al nivel político. E insisto, creo que hay una continuidad de ese malestar, porque finalmente tenemos una clase gobernante político-empresarial, ¿no? Y yo creo que ese es finalmente el problema. Tenemos un problema de clase que no hemos podido descolonizar, probablemente desde el virreinato, ¿no? Entonces creo que tenemos una larga historia pendiente por resarcir ahí. Bien. Ricardo Ravelo, ya mencionó Víctor Ronquillo hace unos minutos el tema de Iguala Ayotzinapa. Se habla de que podría estar en camino de salir de la cárcel, pues precisamente la esposa del entonces presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca. Y el propio presidente de la República ha dicho que el 11 de septiembre se va a reunir con los familiares de los jóvenes desaparecidos y que se ha avanzado mucho en el caso. Hace sentir como si se fuera a dar ya una información más detallada. ¿Qué opinas sobre todo esto, Ricardo Ravelo? Sí, me llamó mucho la atención, por ejemplo, esta resolución de un tribunal de alzada en favor de María de los Ángeles Pineda, la esposa de José Luis Abarca, que le otorgan un amparo para efectos. Es decir, no la ponen con un pie en la calle, pero sí obligan a que se reponga el procedimiento, a que vuelva a declarar, a que los propios testigos que la acusaron pues realmente den la cara y ella conozca quién realmente los acusa, y que el juez, que ya había dictado un veredicto, pues vuelva a tener nuevos elementos para determinar si le confirma o no el auto de formal prisión que la tiene hoy en la cárcel, ¿no? Ahora, de salir esta persona, evidentemente abre la puerta para que José Luis Abarca pues pueda tener también o correr la misma suerte. Hay que mencionar que, bueno, los amigos del presidente, porque Abarca fue compañero de lucha de López Obrador, todavía en el PRD, pues bueno, fueron señalados en su momento de estar detrás de esta, bueno, a él sobre todo lo señalaron de haber dado la orden de que secuestraran a los estudiantes el día que habían secuestrado a los autobuses. Aquella noche o aquella tarde, cuando él estaba, si no mal recuerdo, estaba rindiendo su informe, y según en el expediente del caso, el entonces alcalde de Iguala supuso que los estudiantes le iban a boicotear el informe. Sí. Y que en razón de ello dio la orden de que los desviaran. Hay ahí algunas interpretaciones al respecto. Hay quienes afirman que dio la orden de que los secuestraran. Otras versiones que no distan mucho de la realidad, pues sostienen que la orden fue expresamente desviarlos. Pero aquí se concatenó otro elemento que me parece que fue el detonador de este secuestro y desaparición, que es que uno de los autobuses que habían capturado los estudiantes, según la versión del conductor, que hasta hace no mucho tiempo estuvo arraigado, sí. Uno de esos autobuses iba cargado con heroína. Sí. Y obviamente, pues al ver que era secuestrado, pues bueno, el grupo
narcotráfico, Guerreros Unidos, empezó a operar en ese territorio donde tiene muchos aliados, policías, militares que no participaron y no acudieron al llamado de los mismos estudiantes cuando se vieron en esta situación tan difícil. Y entonces, bueno, vino este desenlace que todos conocemos. Sí. Sin embargo, me parece que el papel que habría jugado el alcalde entonces de Iguala pues es relevante, porque hay que señalar que José Luis Abarca y su esposa fueron señalados. Ya había antecedentes de esto porque son conocidos tanto en Guerrero como en Morelos. Tenían una estrecha relación con células del cártel de los Beltrán Leiva, ranchos en Morelos, haciendas que se conocen en Morelos, que son propiedad de testaferros de lo que queda de Beltrán y que ellos estaban administrando, ¿no? Y que obviamente tenían entonces mucho poder y mucha influencia en todo este territorio llamado la Ruta de la Amapola. Claro. Ahora, el asunto me parece que, bueno, se va a reponer desde el punto de vista judicial. Haz de cuenta como si empezara de nuevo el caso. Sí. Y bueno, pues vamos a ver si se confirma el auto de formal prisión, o bien bueno, pues tienen la opción de quedar libres, que me parecería que en este nuevo esquema de lo que llaman la nueva versión del caso Ayotzinapa, ahora que echaron por tierra la llamada versión histórica, verdad histórica, pues bueno, se empiezan a reconstruir pedazos de esta historia criminal, lamentablemente, que pues ojalá no sea como abrirle la puerta a los amigos del presidente para que se vayan y encarcelar a otros bajo este nuevo esquema de la nueva verdad, que bueno, hasta hoy no tiene ni pies ni cabeza, pero ya se anunció que bueno, se va a construir supuestamente con nuevos elementos. Bien, gracias, Ricardo Ravelo. Son las 2 de la tarde con 54 minutos, estamos ya en la parte final del programa, así es que, Víctor Ronquillo, tu opinión sobre este tema de la probable liberación de la esposa del presidente municipal de Iguala cuando los sucesos de los estudiantes de Ayotzinapa. Muy complejo, pero bueno, lo primero quiero hacer una precisión importante. No hay elementos que nos hacen ver que la candidatura del presidente municipal Abarca fue comprada, ¿no? Hay testimonios, hay información al respecto, tanto en el informe del grupo de expertos independientes vinculados con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por supuesto, como en el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con la participación de personajes políticos ligados al PRD, pero no de ninguna manera yo digo, honestamente lo digo, no puedo aceptar que fuera amigo de López Obrador y menos a un compañero de lucha. Yo digo ahora sí que como decía la chimoltrufia, ¿no? Como digo una cosa, digo la otra. O sea, no lo puedo aceptar. Lo otro es que me parece muy importante establecer, y creo que esa es una de las tareas que nos tocaría a nosotros, ¿no? Establecer algunos elementos que puedan generar cierto orden, por lo menos discursivo, reflexivo, de argumentación en términos pues periodísticos, de investigación periodística, por supuesto, en relación a este caso, ¿no? Creo que lo primero es muy evidente. Tendremos que encontrar verdaderamente cuál fue el móvil de esta desaparición, de estos hechos, ¿no? Lamentables. Y luego, después de establecer cuál fue el móvil, establecer quiénes participaron en estos hechos. Yo lo mencionaba ya hace algunas semanas, sin duda esto es un crimen de Estado, es un crimen donde las fuerzas del Estado participan en la comisión de este delito de desaparición forzada. Y cuando digo las fuerzas del Estado, hablo, sin duda,
pues de todas las corporaciones policíacas del municipio de Iguala, de los municipios de Cocula, pero también hablo sin duda de la Policía Federal y del Ejército. No hay la menor duda de que la participación de estos grupos policíacos y del propio Ejército es determinante en estos hechos, y no solamente por omisión, sino por si uno lee con cuidado tanto los informes del grupo de expertos independientes y la voluminosa recomendación de la CNDH, encontrará elementos claramente probatorios de esta participación activa, porque al final de cuentas estos grupos, digamos, de poder, estas fuerzas del Estado, estaban trabajando y estaban al servicio del poder criminal que controlaba y controla todavía buena parte del territorio de Guerrero y que se afincaba en buena medida en Iguala en esos momentos, ¿no? Entonces creo que no creo que sea posible el que esta mujer sea liberada. Hay muchos elementos de prueba, como dice Ricardo, será repuesto el juicio, pero hay abundantes declaraciones, hay abundantes hechos que la vinculan determinantemente con el grupo de los Beltrán Leiva, ¿no? Y a sus hermanos, a sus propios padres. Y por otro lado, bueno, me parece que es complicado pensar, y tú eres muy buen periodista, mi querido Julio, eres un muy buen observador político. Gracias. Ni mucho menos, pero al final de cuentas, el cerrar con esta realidad de Ayotzinapa nos hace ver hasta dónde pueden llegar los compromisos y los pactos establecidos por López Obrador con el ejército, pues, ¿no? Hasta dónde, porque al final de cuentas, si este pacto y esta alianza de facto en los hechos con el ejército no implica señalamientos, por lo menos de complicidad de algunos de sus integrantes, tendremos que lamentarlo y tendremos que señalar que la militarización, además de la ocupación del territorio, genera una muy grave en este momento, en un gobierno que quisiéramos fuera democrático, una grave complicidad entre el poder político y el poder de las Fuerzas Armadas, vinculadas al crimen organizado. Bien, gracias, Víctor. Pues le toca cerrar a Osvaldo Zavala, pero antes de que nos des tu postrera intervención, estimado Osvaldo, déjame decirle al público que ojalá nos acompañen después de esta mesa. Vamos a hablar con Héctor Raúl González, el corresponsal en Morelos, quien nos va a dar pues reporte de las críticas en la sociedad del estado de Morelos por la situación de inseguridad pública en esa entidad, agravada con la reciente masacre de jóvenes sucedida allá. Y luego vamos a tener una entrevista muy interesante con Julián Macías. Él es el creador de Pandemia Digital, Observatorio contra la Desinformación Digital, y nos va a decir de datos exactos de cómo se ha invertido millones de dólares y cómo se han manejado sistemas de información falsa contra los gobiernos de Bolivia, en su momento con Evo Morales, de Venezuela y del propio México con el presidente López Obrador. Bueno, luego de este comercialito, Osvaldo, ahora sí, por favor, adelante para cerrar esta mesa. Bueno, yo creo que Víctor y Ricardo ya pusieron todos los puntos sobre las IES en cuanto al caso. Yo lo que agregaría en todo momento es que quisiera ver esos resultados a los que apuntaba también Víctor, ¿no? Es decir, cómo esta presidencia nos ha mostrado voluntad política para romper la verdad histórica. Me parece bien, qué bueno. Pero ahora lo que quiero ver es en qué grado vamos a poder verdaderamente entender la magnitud de lo estructural, de la violencia estructural estatal que va a revelar o que debería revelar el caso Ayotzinapa. Entonces, yo quisiera no detenerme demasiado, digamos, en unos cuantos actores, por muy clara que sea su participación, como el caso de María Los Ángeles Pineda. Es evidente que tuvo una participación en todo esto y que su familia también pues tiene demasiados vínculos, como ya se ha dicho, pero que me gustaría ver ahora extrapolados de un modo más sistémico, y aquí es donde empieza yo creo que el verdadero reto para el presidente López Obrador. Se ha adelantado que creo que es el 11 de septiembre, ¿verdad?, que se va a reunir con los
familiares de los desaparecidos, y pues aquí yo creo que se va a jugar mucho de su capital político, porque si nos va a mostrar, ¿no?, solamente avances relativos o que no llevan a verdaderamente un entendimiento estructural, pues creo que va a perder una buena oportunidad, ¿no? Yo creo que la pregunta en buena medida no es si los soldados o policías estatales o federales tuvieron o no participación, que creo que lo sabemos, sino dónde está realmente esa cadena de mando. Yo lo que quiero ver es cómo reconstruir este delito de desaparición forzada. Y cómo verdaderamente fincar responsabilidades a quien las tiene, no solamente en la parte operativa, sino en la conceptualización misma del delito, ¿no? Y yo creo que aquí nos va a faltar mucha información probablemente y no lo sabremos hasta mucho después. Y yo creo que aquí uno de los ejemplos que surge o que me hace pensar todo este caso tiene que ver con las revelaciones que se hicieron hace poco, que presentó en una entrevista, y creo que fue en tu programa también, Julio, este periodista Oscar Valderas con este llamado pelotón de la muerte y Calderón. Entonces me pregunto si en buena medida operó o no en esos años, ¿no?, de la presidencia de Enrique Peña Nieto una suerte también de pelotón de la muerte, y en qué momento, en qué grado podríamos caracterizarlo de ese modo. Y aquí es donde yo creo que, pues como decía también Víctor, es uno de los grandes retos de la presidencia de López Obrador, que tiene esta relación tan cercana con el ejército, porque si esa relación va a cancelar esta mirada crítica al fenómeno de la desaparición forzada, que seguramente involucra a mandos superiores todavía en activo, pues va a ser su gran desafío, ¿no? Entonces, yo no sé qué pensar. Yo creo que estamos ante una clara una clara demanda de todo el país, ¿no?, de resolver este caso y de revelar las estructuras claras de desaparición forzada y del delito sistémico que perpetraron probablemente las Fuerzas Armadas. Y pues ahora la pregunta es si la voluntad política del presidente López Obrador va a dar para eso o no. Bien, pues muchas gracias a los tres por esta oportunidad semanal de poder pasar revista a todos estos temas tan interesantes. Ricardo Ravelo, gracias. Gracias, Julio. Siempre es un placer de discutir temas en esta mesa. Agradezco mucho también a mis compañeros, colegas Víctor y Osvaldo, y pues pasen buena tarde. Gracias, Ricardo Ravelo. Víctor Ronquillo, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, y de verdad yo coincido con Ricardo, siempre es un placer conversar con ustedes. Gracias, igualmente. Osvaldo Zavala, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, gracias, un saludo también para Víctor y para Ricardo y para el auditorio que nos acompañó. Bien, pues ya estamos puestos, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.